están allá en Daniel capítulo 1, vamos a orar, vamos a pedirle nuevamente a Dios que hable a nuestras vidas. Dios, Padre, Padre bueno, Padre eterno, Señor, aquí estamos exponiéndonos a tu palabra y recordando aún a través de las alabanzas, Señor, que tu regreso es inminente, Señor. Y con todo lo que podemos ver que está sucediendo, creemos que tu regreso está próximo, Señor. Así es que, Padre, al ir a través de Daniel, del profeta Daniel, y bajo cualquier circunstancia que estemos cruzando, Señor, recuérdanos a través del profeta Daniel que tú gobiernas, Señor, que tú estás sentado en tu trono gobernando con todo poder y con toda autoridad, mi Dios. Recuérdanos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tú eres misericordioso, y que a través de esta semana, Señor, podamos ser exhortados, animados, confrontados, Señor, a seguirte a ti, Señor. Gracias damos, Señor, en esta hora también por Jesucristo. Amén. ¿Qué pasaría si todo tu mundo conocido cambia radicalmente de un momento a otro? Piensa por un momento, imagina que ya no puedes ver más a tu familia, ¿no? Y que tienes que mudarte, te llevan como rehén, te llevan a un lugar desconocido, a otra cultura que es muy diferente a la tuya, quizá otro clima, otro idioma, quizá otra forma de vestir, quizá otra forma de comer, quizá todo es completamente diferente a lo que estás acostumbrado, otra cultura muy diferente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con tu fe? Piensa por un momento. La idea es que si estamos hoy aquí reunidos alrededor de Cristo y de su palabra, es que tenemos fe, ¿no? ¿Qué pasaría con tu fe si ya no pudieras asistir los domingos a tu iglesia? Si ya no tienes a la disposición una Biblia que puedas abrir, estudiar con toda libertad, ¿qué pasaría si tu entorno, tu contexto cristiano desaparece? No hay más cristianos, soy el único cristiano en medio de esta cultura, por ejemplo, ¿no? Algo así, si todo el entorno cristiano desapareciera y te dices, oh, pues eso está difícil. Algo así como si te llevaran a vivir a Corea del Norte. ¿Qué tal? A ti, el único, y vas a vivir a Corea del Norte. Bueno, pues hay situaciones muchas veces inesperadas que pueden cambiar nuestra vida de un momento a otro. Situaciones que no vislumbramos, que no planeamos, que ni siquiera imaginamos y que pueden cambiar. Hoy estamos bien aquí, estamos sentados aquí con libertad y no sabes qué puede pasar mañana, ¿no? Situaciones que pueden cambiar de un momento a otro. Un terremoto puede estremecer los cimientos de toda una comunidad donde se sienten seguros y ver caer edificios. La bala de un asesino puede cambiar la historia de toda una nación, lo hemos visto repetidas ocasiones, no solo en nuestro país, también en otros países, ¿no? ¿Y qué tal, por ejemplo, un conductor ebrio? ¿Cómo puede terminar con la vida de una persona, de una víctima inocente, y cambiar la vida de todos los familiares? Un divorcio no esperado puede destrozar por completo un hogar y a los hijos. Y entonces son cosas reales, las tragedias, las situaciones inesperadas, globales, pero también individuales que pueden ocurrir, pueden llegar y afectar nuestra vida. Ese lugar donde nos podemos llegar a sentir completamente confortables o seguros. Y cuando vemos que esto es una realidad, una enfermedad que puede aparecer y cambiar las cosas repentinamente, cuando vemos que esto es una realidad, pareciera de repente, ¿cuántos vieron que hace unas semanas
Israel con Estados Unidos bombardearon un lugar, una tipo embajada de Irán, ¿no? Y como que estuvieran provocando algo, y ayer o antier respondió Irán también con ciertas ataques militares, pero hemos estado viendo ya por meses lo que ocurrió el 8 de octubre en Israel, y ver las imágenes y la devastación y la destrucción, y cómo los hogares de los que viven en Palestina están hechos escombros, ¿no? Están hechos nada, y ves a los niños y a la gente clamando, y de repente pareciera que vivimos en un lugar tenebroso. Pareciera que vivimos en un lugar, y en cierta medida, ¿no? Pareciera que todo esto está fuera de control. Pareciera que todo el mundo está lleno de maldad, ¿no? Y podríamos seguir meditando en eso, golpes de estado, desastres naturales y muchas otras cosas que nos hacen sentir a veces impotentes. ¿O qué está pasando? O a veces decir, ¿Dios nos abandonó? ¿Ya se olvidó Dios de nosotros? O de repente pensar, Dios no tiene poder, no tiene capacidad de poner en orden estas cosas. Y puede surgir una pregunta y decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de nuestras tragedias personales o de las tragedias globales, ¿no? Y podemos preguntarnos a veces con un clamor y con un dolor, a veces hasta con lágrimas rodando de nuestros ojos, y a veces con cierta desesperación. Señor, ¿todavía te acuerdas de nosotros? Bueno, pues hace unos 25 siglos atrás, Daniel pudo haberse desesperado y pensar que Dios ya los había abandonado, porque él y cientos de ciudadanos, habitantes de Jerusalén, de la Tierra Santa, fueron deportados a una tierra muy lejana, a unos, si se trata de evadir el desierto, pues a unos 1500 kilómetros de allí. Fueron deportados a una tierra extranjera donde las costumbres eran completamente diferentes a las que ellos conocían, y que Dios permitió esto, la caída de Judá, por la desobediencia del pueblo. Él les había advertido una y otra vez a través de los profetas que si no se volvían a Dios, vendría un juicio de parte de Dios. Y entonces Daniel junto con sus amigos se enfrentan a un líder tirano, a un líder egocéntrico, a una comunidad llena de idolatría, muy distinta a la que Daniel estaba acostumbrado. Y Daniel, a pesar de las circunstancias, es bien interesante porque no renunció a su fe, sino que se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque sabía, a pesar de las circunstancias terribles, que Dios estaba en control de todas las cosas. Dios estaba en control de todo y siempre está ejecutando su buena y su perfecta voluntad. Y Daniel lo sabía. ¿Sabes algo? De igual manera, cuando vemos este mundo que nos rodea, Dios sigue trabajando su plan para las naciones, y Dios sigue trabajando su plan como individuos para cada uno de nosotros. Y el libro de Daniel justamente de eso se trata. Es importante entenderlo así, porque a veces andamos a través de las profecías como Daniel o de Apocalipsis tratando de ver cuándo va a aparecer el anticristo. Y no es el tema, ni es el centro, ni es el énfasis de las profecías. El énfasis del libro de Daniel se encuentra en la realidad profunda de que el cielo gobierna. Esa es la realidad que nos muestra a través de sus 12 capítulos el libro del profeta Daniel. El cielo gobierna. El libro de Daniel es un registro histórico de esos judíos, voy a expresarlo así, joven, escucha esto, de esos jóvenes judíos fieles
que vivieron en el cautiverio después de que el rey Nabucodonosor llevó a todos los que le eran útiles pues a Babilonia, a la capital del imperio babilónico. Este libro de Daniel fue escrito para que cada uno de nosotros podamos hallar esperanza en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Fue escrito Daniel escribió esto para animar a su generación y a las futuras generaciones. Es un testimonio de lo que Daniel vivió en Babilonia, para que nosotros nos podamos identificar con ello y poder ver cómo él respondió a esa situación tan complicada y tan adversa. Entonces ya dije un poquito para ubicarnos que este libro del profeta Daniel fue escrito entre unos 500, más de 500 años, por ahí del 530 al 605 antes de Cristo aproximadamente. Por eso decía yo hace un rato, hace 25 siglos, ¿no? Aproximadamente unos 25 siglos antes de Cristo. Y si tú ves por ahí los años, por ahí 600 antes de Cristo, data también el tiempo más alto, el mayor florecimiento de la cultura maya. Entonces, cuando Daniel está viviendo y escribiendo esto, estaba en pleno esplendor ya, porque los mayas vivieron por más de 1000 años, ¿no? Pero su época más alta fue en la época misma del profeta Daniel. Y también en este libro nos vamos a encontrar que Daniel predice 2 eventos que ocurrieron con muchísima precisión antes de la primera venida de Jesucristo. Tan preciso, algo que ocurrió unos 300 años después, un poco más de 300 años después de Daniel, y unos 150, 200 años antes de Cristo. En ese periodo, en ese rango de fechas, se cumplen 2 de las profecías que encontramos aquí en Daniel, que aún los críticos quedan con la boca abierta, maravillados de cómo un joven deportado de Jerusalén a Babilonia pudo describir con muchísima precisión eventos que ocurrirían muchísimos años después de que él estuviera vivo. Dice, a ver, no puede ser que alguien describa con tanta precisión esos eventos. Y sabes, cuando estudiamos la Biblia, podemos ser animados profundamente y podemos crecer profundamente en nuestra fe, porque vemos que este libro es real. Y podemos ser animados. Podemos ser muy animados porque las profecías y las cosas que están anunciadas se están cumpliendo y se cumplirán con la misma precisión, porque el Dios es el mismo. Es el mismo Dios. Entonces, allí está Daniel por casi 60 años en Babilonia. Pasó por 4 reyes. Pasó por 4 reyes, no solamente por Nabucodonosor, también pasó por Belsasar, pasó por Darío y finalmente por Ciro. Entre los babilonios y los medo-persas le tocó diferentes gobiernos, diferentes líderes, y casi por 60 años Dios usó de una manera espectacular la vida del profeta Daniel, ¿no? Y entonces también el libro de Daniel incluye profecías que se van a cumplir justo antes de que venga por segunda vez Jesucristo, y las vamos a estar revisando. Y la idea es eso, que podamos ser animados en el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Justo ahora, cuando vemos cómo el mundo se está deteriorando con mucha rapidez, ¿no? En todos los sentidos, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral. Es tan evidente cómo se está cayendo este mundo, ¿no? Cuando vemos cómo gobiernos aprueban y financian abortos, cómo se están promoviendo leyes que están destruyendo la familia tradicional, ¿no? Y que el mundo está aborreciendo la familia tradicional
Como vemos por todo el mundo un feminismo radical y guerras y amenazas de guerras y terremotos y pandemias y plagas y todo eso, incendios. Cuando habíamos visto marchas de migrantes tan organizadas en multitudes, ¿no? Y todo eso sucediendo simultáneamente, ¿no? Muchos migrantes expuestos a peligros tremendos. Y tú dices, ok, todas esas cosas no han ocurrido a través de la historia, pero todas están combinadas y ocurriendo al mismo tiempo. Y entonces, sin duda alguna, estamos viviendo los dolores de parto antes de que la mujer dé a luz. Estamos así sentados muchas veces desde nuestra comodidad viendo las noticias y viendo la película que fue narrada en la Biblia y viendo cómo todas esas cosas que fueron descritas miles de años antes de nosotros están ocurriendo frente a nuestros ojos. Y nada más es para recordar, porque se acuerdan la historia de la ranita que la ponen en agua y le prenden al fogón, ¿se acuerdan? Y entonces la ranita está feliz porque el agua está friecita, tibiecita, pero ella está cómoda ahí y le empiezan a subir al fuego y la ranita siempre se va acostumbrando a ese calor hasta que muere quemada porque se acostumbró al fuego, se acostumbró al calor. Y ojo, ¿no? Ahorita nos estaban recordando acerca de las 10 vírgenes y pues tenemos que considerar esto porque el tiempo del Señor está cerca. Y entonces, mis queridos hermanos calvarianos, deseo con todo mi corazón que al estudiar este libro del profeta Daniel podamos recordar juntos y que puedas recordar cuando estés enfrentando situaciones allá afuera que el cielo gobierna, que Dios está sentado en su trono y que nada se escapa de sus manos y que sus planes perfectos y eternos están avanzando en el trazo que está descrito en la Biblia, ¿no? Así es que en este mundo que cambia día con día, en este mundo incierto, Dios está ejecutando su plan para tu vida, para mi vida y para la iglesia. ¿Lo crees? Bueno, vamos a ver, después de esta larga introducción, el primer capítulo de Daniel en 3 actos. Y cuando lo pongo así en 3 actos, la idea es que podamos exprimirlo, extraer toda la carnita espiritual que podamos y hacerlo un poco más aprisa que mi larga introducción. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar idea de cómo está desarrollado este capítulo 1. Entonces, en 3 actos. Vamos a ver el primer acto, cómo Dios envía a Daniel y a sus amigos a Babilonia. Les vuelvo a decir el título. Cómo Dios. ¿Quién? Dios, no Nabucodonosor. Como Dios envió a Daniel y a sus amigos a Babilonia. Dice así, verso 1: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Mira el verso 2, como el cielo gobierna. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Verso 3: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Chécate eso. Verso 4: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ok,
Verso 1. Todos estos personajes que vamos a estar viendo y de los que está hablando, y esto que vemos en los versos 1 al 4, es un registro histórico. Tiene personas reales y situaciones reales. Recuerda esto, porque cuando tenemos ese entendimiento nos encontramos con que la Biblia es un registro muy importante aún para antropólogos, historiadores. Cuando lees tu Biblia no puedes permanecer igual, tu fe crece, porque te vas a maravillar de cómo Dios está detrás de todo esto, ¿no? Podemos comprobar cómo estos personajes existieron, fueron reales y vivieron situaciones reales. En el verso 2 nos dejó claro que detrás de ese momento difícil, de esa invasión de Jerusalén y de esa deportación de jóvenes que tenían un alto perfil, que tenían ciertas características importantes, detrás de eso estaba Dios. Y quiero recordar esto: Dios no hizo nada sin antes no avisar. Dios es maravilloso, siempre pone señales en nuestras vidas, ¿no? Y en este caso puso profetas y anunció que si no se arrepentían serían llevados por un periodo de 70 años a Babilonia. 70 años. Y después vamos a ver, al avanzar por estos capítulos, que ni aún así se arrepintieron y tuvieron que estar más de 70 años en el cautiverio babilónico, ¿no? Y tú dices, pero ¿qué específicamente? Si pudiéramos ser más específicos, ¿cuál fue la razón por la que Dios permitió esto, que fueran llevados? Dos cosas de las que no se arrepintieron. Una, de idolatría, y es muy interesante por los registros que están en los Reyes. Y la segunda, porque dejaron de guardar el día de reposo. Entonces, básicamente, al irse tras de otros dioses, dejaron de guardar el día de reposo, y es prácticamente que le dieron la espalda a Dios. Se olvidaron por completo de Dios. Se olvidaron por completo de Dios. Les leo rápido Isaías 39:7. Dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces tomarán a tus hijos y los llevarán a servir al rey de Babilonia, ¿no? Entonces esto estaba súper anunciado y se lee rápido, ¿no? Se lee así súper rápido, pero este es un momento trágico. Es un momento muy complicado. Los historiadores nos dicen que cuando invadió Babilonia, imagínate, se los llevaban desnudos, les ponían un garfio en la nariz para amarrarlos en cadenas así de esclavos, y los llevaban, pues si somos así medio, atraviesan un poquito el desierto, unos 1100 kilómetros, pero pues yo me puse a contar ahí, saqué mi regla, mi mapa y todo, y yo digo que para que no pasaran muy por el desierto, unos 1500 kilómetros. ¿Cuántos hay de aquí a Progreso? 40 y tantos, ¿no? Más o menos, ok. Bueno, de aquí al periférico, que te llevaran así. A la Ciudad de México, ¿cuántos hay? Unos 1200, 1300, 1400. Pues imagínate que te llevaban por la ruta larga de aquí a la Ciudad de México, caminando, desnudo, sol, frío, lluvia, días, noches, enganchado de una especie de garfio como esclavo, para entonces llevarte a servir a cierto lugar que está totalmente fuera, por completo fuera de tu contexto. Y esto que leemos simple es algo bien humillante, más si tú habías estado cerca de las altas personas en el gobierno de Jerusalén, en el reino de Judá, y de repente estás ahí arriba y en tu comodidad, y se acabó todo eso para ser llevados a Babilonia de la forma más humillante, para ser llevados a una cultura politeísta. Básicamente, ¿sabes? Y se llevaron todos los utensilios, ¿no?
y los pusieron en el templo de su Dios. Eso era muy humillante para ellos. Estaban diciendo: mi Dios es mucho más grande y más poderoso que tu Dios. Babilonia se encuentra en lo que ahora es Irak, para que si después tienes la curiosidad de ver el mapa y tratar de medir eso, pues es donde se encuentra la actual Irak, a un lado de Irán, ¿no? Y a un lado de Jordania, abajito entre Siria y Jordania, y más a la derecha. Bueno, por ahí está más o menos Irak. El verso 3 nos narra, nos describe a muchachos con un alto perfil. Y si observas ahí, debían provenir de familias principales, que estuvieran en autoridad, jóvenes que estuvieran bien preparados. ¿Cuál era la idea? Era bien listo en esto Nabucodonosor, pues que pudieran ser parte de su gobierno. Entonces, idóneos para servir en el palacio del rey. Es lo que dice el verso 3, ¿no? Idóneos para servir en el palacio del rey. Ahora, ¿estamos juntos? ¿Quién gobierna? Dios. El cielo gobierna. Amén. Entonces Dios sabía a quiénes iban a ir a Babilonia a ocupar esos lugares. Y me llama la atención porque, joven, o cualquiera que sea, que en ocasiones podemos perder de vista que los cristianos también debemos estar bien preparados y de estar activos y de estar trabajando y de estar no tirados todo el día en la hamaca con el teléfono en el Facebook o en el Instagram. O sea, Pablo, que describe y dice esto, que Dios escoge lo vil y menospreciado. Pablo era un hombre que no estudió, que no se preparó, que no hacía nada. Dios lo encontró tirado en la hamaca. O a Pedro o a Juan, ¿qué estaban haciendo? Pescando. O a Mateo, a David, a Moisés. ¿Dónde fue educado Moisés? ¿No? Y todo así, ok. Dios todo lo usa para cumplir sus propósitos eternos. A veces perdemos de vista esto, pero sabes algo, con nuestra fe podemos influir en la cultura y en el lugar donde nos encontramos. Entonces, joven, tenemos que prepararnos para poder afectar a este mundo con nuestra fe. Dios nos da talentos, Dios nos da dones para usarlos para su gloria, ¿no? Y entonces, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado? ¿No? ¿Observaste ahí, en estos versos que ya leímos, que al llegar a Babilonia, estos jóvenes con ese perfil, se pretendía que durante un periodo de tiempo se les enseñase que la lengua y la letra de los caldeos? ¿Qué está detrás de esto? ¿En qué está pensando Nabucodonosor? Si les enseñábamos la lengua, el idioma, los querían culturizar, ¿o no? Las escuelas siempre han sido centros de adoctrinamiento. Y las escuelas no cristianas son centros de adoctrinamiento. Adoctrinamiento es enseñanza. Y son lugares donde vas a recibir información. Y hoy, en el lugar en donde nos encontramos abiertamente, son lugares donde se inculca marxismo, donde se inculca comunismo y todo eso disfrazado de progreso en las universidades. Así es que, joven, si no tienes convicciones fuertes,
si no tienes convicción, estás aquí, no te has dormido, joven, hoy tocó llegar temprano, ¿no? Si llegaste a servir, no se desvelen, vengan el domingo fresquitos, preparen su Biblia un día antes, duérmanse temprano, despierten, tómanse un café, vengan con su libreta, tomen apuntes. Si escucha esto, joven, escúchalo por favor, te lo suplico. Si no tienes convicciones firmes, Babilonia va a atrapar tu corazón. Mira, sigamos, verso 5. Y les señaló el rey la porción para cada día de la provisión de comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años. O sea, ya vienen con un perfil, pero hay que reeducarlos, ¿no? Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, los iba a evaluar y ya iban a ser parte, los que aprobaran serían parte de su gobierno. Entre estos estaba, fíjate, observa, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, ¿qué hace luego? Llegan y el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego, ¿no? Y a veces nos conocemos más a estos 3 amigos así, con sus nombres babilonios, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿no? Pero observa que no fue solamente el idioma, sino toda la cultura, ¿no? Toda la cultura. Y lo que ellos comían, tenían rituales también de haberlo sacrificado a dioses. Y lo que ellos comían no cumplía con los parámetros kosher de la Biblia, de los hebreos, ¿no? Entonces, animales con pezuña y todo eso que prohibía la ley de Dios, la ley de Moisés, antiguo pacto, antiguo testamento. Entonces ellos tenían que dejar todas sus costumbres, tenían que dejar todo su idioma, toda su lengua, todas sus tradiciones, y hasta cambiar de nombres. El nombre de Daniel, ¿saben qué significa? Yo tengo un hijo que se llama Daniel. Significa Dios es mi juez. Y fue cambiado por Beltsasar, el cual significa príncipe de Bel o príncipe de Baal. ¿Te acuerdas de Baal? El nombre de Ananías, el cual significa, así está padre ponerle un hijo, amado por el Señor, fue cambiado por Sadrac, el que significa el Dios del sol. El nombre de Misael, que significa ¿quién es como Dios? Es una alabanza a ese nombre. Fue cambiado a Mesac, que significa ¿quién como Venus? El nombre de Azarías, que significa el Señor es mi ayuda. Qué bellos nombres, ¿no? El Señor es mi ayuda. Fue cambiado por Abednego, el que significa el siervo de Negó, otro de sus dioses, ¿no? Entonces, allí cámbienles la cultura y denles todo esto. Era el momento perfecto. ¿Cuántos jóvenes alguna vez han ido a estudiar a otro país o a otro lugar, ¿no? Y además, sí, te vas y todo. ¿Y a poco no? Es así como aquí ya no están mis papás. Y mis roomies pues toman, festejan y hacen esto y hacen aquello y tienen relaciones y todo eso. Y si no tienes convicciones firmes, ¿qué? Entonces de repente estar lejos de tu entorno, dime tú sí o no era el momento perfecto para que abandonaran a Dios y para que abandonaran sus valores y sus principios con los cuales fueron educados, sus costumbres, su fe, todo lo que habían aprendido. ¿Y sabes algo que resalta? Por mucho tiempo este verso ha sido impresionante en mi vida, el verso 8. Un joven, la fidelidad de un joven con convicciones firmes. La fidelidad de un joven con convicciones firmes. Verso 8. Y Daniel, ¿qué dice?
¿Propuso en dónde? ¿En dónde inicia la batalla? O sea, Nabucodonosor, el jefe de los eunucos. O sea, ¿está fuera? ¿Está fuera el problema? ¿Dónde estaba? ¿Quién es el enemigo a vencer? ¿Quién es el enemigo a vencer? O sea, aquí comienza la cosa. Por eso me fascinan estos textos. Propuso en su corazón. O sea, no. Propuso en su corazón. Convicciones firmes. No contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y viene otra palabrita ahí que no quieres perder de vista. Si estás en Reina Valera, pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, ves que no nada más se trata de una comida no kosher, sino que todo lo que había detrás de esto era contaminarse de una cultura antidios, politeísta, que no era el Dios de la Biblia, no era el Dios de los hebreos. Eso se llama carácter. Eso se llama carácter. Carácter no es el que grita más, no es el que se enoja más fuerte, no es el que se defiende más, no es el que patalea más. Eso se le llama niño berrinchudo, ¿no? Carácter es tener convicciones firmes en medio de un entorno completamente difícil. Decidió, esto es algo que decidió no contaminarse. Yo me quisiera quedar aquí 3 horas hablando de que la batalla está en el corazón. Aquí está el corazón, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestra mente, de nuestra voluntad. Y yo lo que me encuentro al leer esto es que este es un joven, este es un muchacho. Pablo le decía a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Este es un joven que tenía la capacidad de controlar su voluntad, sus emociones. ¿Y cómo saber qué capacidad tengo de responder adecuadamente a las circunstancias? Nuestro carácter es probado en situaciones difíciles, no en situaciones fáciles. Nuestro carácter es probado al no robar una respuesta a un examen, al respetar a las mujeres en tu escuela, o si tienes compañerismo con alguien, al honrar y respetar eso, porque dices: yo no voy a hacer lo que todo el mundo hace. Y aunque todo el mundo vaya en sentido contrario, yo no voy a hacer lo mismo. Yo no me voy a sumar a lo que todo el mundo hace. Yo no me voy a contaminar ni voy a hacer las cosas que los demás practican. Oh, es que hoy es un antivalor mantenerse pura hasta el matrimonio, o puro. ¿Qué? Que el mundo diga lo que quiera y que se burlen. ¿No dice Proverbios 36:21 que el que ríe al último ríe mejor? No lo busquen, por favor. Expresó Daniel su voluntad sin titubeos, sin vacilaciones. Y déjame decirte algo más. Es para todos, no solo para los jóvenes, pero aplica mucho a los jóvenes. Ninguna característica se gana más el respeto de los adultos con más velocidad, con más rapidez, que las acciones de un joven lleno de convicciones. Que dices: esa persona tiene convicciones sólidas y fuertes. Y aunque este joven gana muy rápido tu confianza porque sabes que esa persona quiere agradar a Dios,
Seguramente que el jefe de los eunucos se dio rápidamente cuenta de con quién estaba tratando. Dijo: este Daniel y sus compañeros están hechos de otra pieza. Realmente aman a Dios y sus vidas fueron testimonio, y sus vidas lograron ganar la confianza. La confianza. Porque esto llegó hasta el rey, lo vamos a ver más adelante. Llegó hasta el rey, ¿no? Toma en cuenta esto, joven, y no tan joven, y los que son jóvenes de espíritu, que obedecer a Dios puede tener tremendas implicaciones sociales. Bullying y burlas y todo lo que quieras, ¿no? Todas esas cosas pueden ocurrir, ¿no? Puedes perder amigos, te pueden llamar fanático, te pueden llamar intolerante, ¿o no? Y en el mejor de los casos te pueden llamar raro. Y cuando te llamen raro, diles amén. Quiero ser raro. Y cuando te digan te lavaron el cerebro, diles no solo el cerebro. Necesitaba que me lavaran todo por completo. Y Jesús me lavó con su sangre. Y por lo que Jesús hizo al lavar mi corazón, entonces yo quiero responder a Él en amor. Y vivir con convicciones firmes, ¿no? Entonces, esto no fue algo que, boom, agarró desprevenido a Daniel y a sus amigos. Fue algo que su corazón estaba preparado. Prepárate, joven. Prepárate para agradar a aquel que compró tu vida con su preciosa sangre. Acto 2. Dios gobierna. Acto 2. Dios respalda la obediencia. A ver, di conmigo. Dios respalda la obediencia. Dios les dio gracia delante de los babilonios. Dice el verso 9, fíjate, entonces él no quiere contaminarse, entra en una negociación con el jefe de los eunucos, y en el verso 9 dice: y puso ¿quién? Dios, el cielo gobierna. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios interviene para proteger la fidelidad de Daniel. Dios movió a las autoridades para que tuvieran buena voluntad con ellos. Pero primero hubo un corazón que dijo: yo no me voy a contaminar, ¿no? En medio de circunstancias súper difíciles y súper adversas que ni siquiera alcanzamos a imaginar, situaciones complejas, y en medio de situaciones complejas, la gracia de Dios y la buena voluntad de Dios. ¿No quieres ver eso en tu vida? Aunque no estés tan joven. Si estás haciendo negocios, que las personas se den cuenta que eres un hijo del rey. En cómo vives tu matrimonio, y que los demás se están divorciando y tirándose al pozo. En cómo, joven, en cómo cuidas lo que, no contaminarte en lo que entra por tus oídos, en lo que entra por tus ojos, en lo que alimenta tu corazón. Entonces Dios te da gracia por su buena voluntad, y pone buena voluntad delante de las autoridades, ¿no? En un mundo completamente caído, Dios sigue gobernando. Verso 10. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: fíjate el rollo, fíjate esto: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. O sea, hay un mandato, una orden del rey. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces había un montón más de jóvenes que habían llegado de Jerusalén, de Judea. Pero entre las multitudes hubo 4 distintos.
No fueron los únicos que fueron trasladados, pero había 4 que la Biblia guarda su nombre y su registro aquí para que sean ejemplo a nuestras vidas, ¿no? Ahora, esto es algo bien serio. La cabeza del eunuco estaba en juego. El rey dio una orden y yo no me puedo jugar la vida por ustedes. Y no solo la mía, también la de ustedes puede estar en riesgo. De mínimo un buen castigo a ellos, a Daniel y sus compañeros, no solamente al eunuco, ¿no? O sea, estamos ante una situación complicada. Cuando Daniel está negociando con el jefe de los eunucos, esto es algo complicadísimo y serio, ¿no? Nabucodonosor era un rey cruel y malvado. Jeremías, se los leo rápidamente, en el capítulo 39, quizás lo proyecten, versos 6 y 7, dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, dice el verso 7, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Entonces le sacó los ojos a Sedequías y lo llevó como llevaban a los esclavos hacia Babilonia, ¿no? Entonces era Nabucodonosor alguien compasivo y buena onda, así como, wow, pues coman otra cosa, pues pueden pedir a la carta, no hay problema. Verso 11: entonces dijo Daniel, contesta Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego, fíjate, me encanta el lenguaje, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Entonces, vegetales y agua. No queremos ni el vino que estaba puesto para eventos o rituales, ni tampoco la comida. Otra vez vemos aquí que Daniel no está dispuesto a contaminarse. Pero ¿qué más observan en ese verso 12 con el te ruego? Importante, con mansedumbre, sabe negociar. ¿Se dice bien negociar? Sabe tener o buscar un acuerdo, porque su negociación fue pacífica y fue amable. No fue, pues háganle como quieran, sino es un te ruego. Estas palabritas cómo cambian el sentido de lo que leemos, ¿no? Dice Santiago que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué pasaría si nos comunicamos así todas las veces? En casa, en la calle, entre amigos, en la familia, entre cristianos, ¿no? Sabiduría de lo alto, sabiduría de lo alto, sabiduría de lo alto. Esto revela quién es Daniel. Verso 13: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Qué dice el 14? Consintió pues con ellos en esto. ¿Qué leímos en el verso 9? ¿Quién puso gracia y buena voluntad? Entonces el verso 14 es un recordatorio otra vez de que el cielo gobierna. O sea, imagínate lo que estaba en riesgo. O sea, se está arriesgando tremendamente y dice, vamos a intentarlo. ¿Quién pudo hacer eso en el corazón de ese hombre? Dios, ¿no? Y probó con ellos 10 días, verso 15, y al cabo de los 10 días, otra vez, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto.
¿Quién pudo hacer eso? El cielo gobierna. Y ya, deja de decir eso. Sí, el cielo gobierna. El cielo gobierna. O sea, era para que estuvieran más pálidos y demacrados, y necesito proteína, ¿no? Y ellos están más saludables y están más fuertes. Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Te fijas? El Dios en el que creemos no solo tiene cuidado del macrocosmos y de que el sol salga y de que ese árbol vuelva a estar verde y de que las lluvias y el viento y todo. También tiene cuidado en los detalles de tu vida y de mi vida. Dios está pendiente. Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu aflicción, Dios conoce tus sueños, tus éxitos, tus fracasos, tus temores, tu todo. Dios lo conoce. Bueno, Él sabe qué va a pasar mañana. Tú y yo no. Y Él ya lo sabe. Y vamos a Él y queremos orar y pedirle. Y antes de que hablemos, Él ya lo sabe. Nada más que se complace en que vayamos a Él y le digamos: Señor, ¿me puedes ayudar? Señor, ¿me puedes fortalecer? Señor, ¿me puedes aliviar? ¿Me puedes sanar? No hay duda de que Dios intervino. Verso 16. Así pues, Melzar, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Nunca nos olvidemos de esto, que la mano de Dios está sobre aquellos que le temen. Por difíciles que sean las circunstancias, por difíciles que sean, y dices, ¿y qué viene? ¿Y qué sigue? Y no sé, por difícil que sean las circunstancias, la mano de Dios está sobre los que le temen. Tercer acto y último acto, del 17 al 21. Vemos cómo en estos versos, los voy a leer en un momento, Dios les dio los recursos para llevar a cabo su obra. Dios los equipó. Dice el verso 17, tercer acto, el cielo gobierna. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Por qué eran destacados? Porque Dios intervino en sus vidas, ¿no? Sigamos en el 18 al 21. Dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿No? Ahí viene el nerviosismo. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y aquí los menciona con sus nombres judaicos, no con sus nombres babilonios, ¿no? Así pues estuvieron delante del rey, ¿no? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. 60 años, ¿no? Más o menos te puse por ahí entre el año 603, 605 hasta el año 530 y tantos más o menos. Pasó por todos esos reyes. Y aquí hay un resumen de los versos 17 al 21 de lo que ocurrió con esos jóvenes estando en Babilonia. Pero quiero hacer énfasis en esto, como Dios los equipó. Es parte de la soberanía y de la intervención divina sobre la vida de estos jóvenes. Dios les dio capacidades extraordinarias. Dios les dio capacidades únicas a ellos. No se encontraron otros como ellos, 10 veces mejor que los demás. Acabamos de estudiar juntos Segunda de Timoteo, ¿se acuerdan?
Vayan por allá por un momento. Hay un verso que quiero traer a la aplicación final de lo que estamos viendo en este tercer acto. Si eres cristiano, ¿a poco no quieres que Dios te use como a Daniel y sus amigos? ¿Y no será que Dios ya no necesita Danieles? ¿O será que sí? ¿Será real que la mies es mucha y los obreros son pocos? Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 21. Escucha, Dios quiere usar tu vida. Y bueno, estoy hablándoles mucho a los jóvenes por Daniel y sus amigos, pero no importa la edad que tengas. ¿Te acuerdas de Josué, de Caleb, de Moisés? No importa la edad que tengas, Dios quiere usar tu vida. Pero checa lo que leímos, verso 21, ¿qué dice? Aquí, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. ¿Qué dice? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, como lo fue Daniel y sus amigos. Entonces Dios quiere poner sus capacidades y su poder sobrenatural en la vida de aquellos que no estén dispuestos a contaminarse con la comida del rey, con esta cultura. Aquellos que tienen una convicción firme con su corazón para cuidar lo que entra a sus ojos, a sus oídos. Y de repente, ay, ¿qué tiene esa película? Tiene un poco de brujería y de hechicería, pero ya eres un fanático. Y ese tipo de música, cálmate, relájate. Es solo música. Somos llamados, la iglesia de Dios es llamada a vivir una vida radical, se llama santidad. En el Nuevo Testamento describe claramente la Biblia que somos llamados a vivir apartados de Babilonia. Eso significa santos, separados para Dios. Y no es que nos vayamos a un monasterio ni que empecemos a tener acciones raras. Si tú eres de los que no temes ver cualquier serie, ver cualquier película, escuchar cualquier tipo de música, asistir a cualquier tipo de lugar, practicar cualquier cosa, primero te animo con todo mi corazón a que medites si realmente hay salvación en tu vida. Y que quizá hoy pueda ser el día de salvación. Si tú no temes que por tu boca salga agua salada y amarga, te animo a que cuides, a que medites primeramente si primero Cristo reina en tu corazón. Y sabes que lo precioso que hoy es el día de salvación. Cada vez que Dios nos habla es el día de salvación. Podemos venir en arrepentimiento y decir: Señor, perdóname. Y yo quiero ser como Daniel. Y quiero tener la actitud de Daniel 1:8. Proponerme en mi corazón. Porque si me limpio de estas cosas, puedo ser un instrumento tuyo. Y Dios no va a reparar en poner en ti poderes sobrenaturales. Se llaman dones. Se llaman dones. Cosas fuera de lo común que Dios usa para extender su gloria, para exaltar su nombre, para engrandecer su reino. Pero no lo va a hacer en vasijas sucias. No lo va a hacer en vasijas sucias. Necesitamos venir y lávame, Señor. Límpiame con tu poder y tu palabra. Dame tu corazón, dame tu sentir, ¿no? Imagínate esos 60 años aproximadamente, hasta Darío. No fue una tarde, no fueron 3 meses ni 3 años, porque los prepararon por 3 años.
sino todo lo que vino después y pasaban por diferentes gobiernos y ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones. Siempre hay una vacante en el reino de Dios para aquellos que están dispuestos a no contaminarse con la comida del rey. Siempre va a haber un lugar para aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios que anhelan ardientemente que Dios use sus vidas, igual que las que usó en esos jóvenes. Siempre va a haber lugar. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero, ¿por qué son pocos? ¿Por qué son pocos? Porque no son muchos, ¿no? Hay por ahí 2 listas que puedes buscar después en el Nuevo Testamento, donde Dios describe los dones que da para edificación de su iglesia. Entonces, a manera de conclusión, déjenme lanzar algunas preguntas. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Y hago esas preguntas porque estoy seguro que si estás hoy escuchando este mensaje, y aunque tú veas tu vida así como, no, ese no soy yo, Dios quiere usar tu vida. Rinde tu vida a Él. A veces es necesario bajarse del orgullo en el que andamos montados y dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. No, la vida no se trata de ti y de mí. No es acerca de ti, es acerca de Él, ¿no? Entonces, si es así, ¿qué hago aquí? A veces digo, nací en la Ciudad de México, estoy en Yucatán, ¿en qué momento? ¿Cómo es que llegué hasta aquí? Y te pregunto, ¿cuál es el propósito por el que Dios te trajo hasta aquí este domingo? O el propósito por el cual estás en este lugar. ¿Para quién vives? Y recuerda que el cielo gobierna. ¿Cómo Dios puede usar tu vida en medio de gobiernos corruptos de entendimiento? Estaba peor Nabucodonosor que los gobiernos que hoy vemos. ¿Pero qué? ¿Te vas a quedar ahí sentado? Diciendo, sí está feo. Pues que vaya otro. Es para ti el mensaje. ¿Cómo Dios puede usar tu vida para traer esperanza, para llevar el evangelio a una generación que está muriendo sin Dios? Con lo que yo hago todos los días, con lo que tú haces todos los días, cosas comunes y normales, ¿no? Trabajamos, comemos, nos enfermamos, vamos, hacemos, deshacemos. ¿Cómo todo eso está encajando en los planes perfectos de Dios, en los propósitos de Dios para tu vida? ¿Cómo está encajando eso en el diseño y en el plan de Dios para tu vida? Tremendo, ¿no? Lo que acabamos de leer. Como Daniel vivió una experiencia, yo diría traumática, ¿no? Ser arrebatado de su tierra, de su parentela, de su hogar y llevado a una tierra extraña. Pero él no se quedó sentado lamentándose y llorando, sino permitió que ese trauma fuera usado para un bien mayor, fuera usado para la gloria de Dios. ¿Para qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Y tú mandas, Señor. Dios muchas veces, familia, nos va a poner en situaciones difíciles, en situaciones inciertas. Y es el mejor lugar donde pueden ocurrir milagros. Y es el mejor lugar donde podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo restauró? ¿Quién lo sanó? Estaba hundido en las drogas,
estaba hundido en el alcohol. Era una persona promiscua, que una pareja y otra, y ya después hasta se le olvidó con cuánto se había acostado. Y ahí estaba la mujer samaritana, ¿te acuerdas? Has tenido 5, pero con el que vives no es tu esposo. Se quedó así. ¿Cómo sabes eso? Porque Jesús sabía que su necesidad pararía cuando se encontrara con Cristo, que ni un hombre más en su vida llenaría su corazón sino solo Cristo. Y es cuando su búsqueda paró. Cuando dejó de buscar fue cuando tuvo un encuentro con Jesús. No. En Cristo siempre tenemos oportunidades para ser usados para su gloria, dentro de sus planes. Entonces, oremos, pero recuerda esto: Dios hizo todo lo que vemos en este capítulo 1. Dios permitió que Daniel saliera de su tierra y puso esa convicción en Daniel para que rechazara todo lo que el mundo le estaba ofreciendo. Dios le dio a Daniel ese corazón firme, estando lejos de su hogar, para que no viviera una vida de pecado. Y Dios hoy en día nos quiere dar esa clase de fe que tuvo Daniel y que tuvieron sus amigos. Y lo último que yo quisiera decirle a esta iglesia, otra vez, enfatizarlo: no se trata de ti, no se trata de tu mundito feliz. Sal de allí, sacúdete. No se trata de ti, se trata de Cristo. Deja de mirar para abajo y empieza a mirar para arriba. ¿Oramos? Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, sabemos que hay allá afuera una generación perdida, Señor. Una generación que no te conoce, que se está destruyendo, Señor, en excesos, en abusos, en depresión, en ansiedad, en cuántas cosas, Dios, porque quitaron sus ojos de ti, porque no te agradecieron, porque te dieron la espalda, porque crearon ídolos a su medida, porque aman más sus propias vidas y sus casas artesonadas que a ti, Señor. Y están perdiéndose, Señor, y están perdiendo a sus hijos y sus familias, y vemos todo esto, Señor, real. Y el alcoholismo y las drogas allí, Señor, consumiendo como león, Señor, a muchas personas, Dios. Y tú nos has traído hasta aquí, Señor, y nos has dado salvación, y nos has dado perdón, y nos has dado gracia, y nos has dado misericordia. ¿Para qué? Para seguir viviendo vidas egocéntricas. No, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Y sacúdenos, Dios. Pero sacúdenos con amor, Dios. Y levanta, Señor, en medio de esta congregación y en medio de estos jóvenes y de cada uno de los que estamos aquí, personas como Daniel y sus amigos, personas como el mismo Josué y el mismo Caleb, Señor, que no importando la edad, como el mismo Moisés, que no importando su edad, estuvieron dispuestos a hacer luz y a hacer sal en medio de esta tierra y anunciar tu glorioso nombre y anunciar la esperanza que tenemos en el Evangelio, Señor. Avívanos cuanto más cuando sabemos que aquel día se acerca, Dios. Avívanos, Dios. Y te ruego, mi Dios, te ruego con todo el corazón, mi Dios, que, Padre, tú puedas dar vida donde no la hay, Señor. Si aquí en este lugar hay alguien, Señor, que de oídas te ha oído, pero no te conoce, o hay alguien que te conoce solo intelectualmente, pero no te conoce relacionalmente, Dios.
no te ha experimentado en cada área y cada situación de su vida, aún no tiene una comunión en oración y con tu palabra cada día, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú te muestres a ellos tan glorioso como eres, que estén dispuestos a renunciar a su pecado, convencidos, Señor, a renunciar a sus vidas sin ti y hoy rendirlas a ti, Señor. Que hoy te puedan decir: perdóname y ven a mi corazón, mi reina en mi corazón. Que hoy puedan rendir sus vidas a ti, Señor. Y si tú estás siguiendo esta oración y quieres rendir tu vida a Dios, hazlo ahí en tu lugar. Es una oración con convicción. Y pídele perdón a Dios. Y arrepiéntete. Y entrégale tu vida a Él. Y sabes qué va a suceder si tú haces una oración así. Él te va a dar una nueva vida. Algo que quizá ni sospechas. Y va a poner su paz en tu corazón, la que sobrepasa todo entendimiento humano. Y va a poner en tu corazón un gozo inexplicable que quienes tienen una relación con Dios conocen. Y te va a dar perdón y te va a dar una nueva vida. Así que ora ahí a Dios y dile: ven, Señor, a mi corazón, Señor, perdóname y hazme una nueva persona. Dile ahí a Dios. Y dile esto que es muy importante, muy importante. Yo creo en tu Hijo Jesucristo, que es mi Salvador, que vino a este mundo a morir por mis pecados. Dile así: yo creo en tu Hijo, que es mi Salvador y mi Redentor, que vino a este mundo a morir por mis pecados. Y sabes algo, Él te va a dar esa nueva vida, porque Él lo promete, una vida abundante a todos los que en Él cree. Señor, aquí estamos. Dios, síguenos guiando a través de este libro de Daniel, Padre, y pon esas convicciones firmes y lávanos, Señor, para ser instrumentos útiles para tu gloria, Dios. Y también aprovecho, Dios, para orar otra vez en agradecimiento por todo lo que estás haciendo en este lugar, Dios. Y Señor, también por las personas que como parte de su adoración van a depositar hoy ofrendas y diezmos en el alfolí. Señor, bendice al dador alegre, Señor, y ayúdanos a ser sabios administradores, y multiplica, Señor, las 2 blancas que caen en el alfolí, Señor, multiplícalas milagrosamente, Dios, en el nombre de Jesús, amén.